Policías versus policías. Entraron a robar a una sede policial. Eran 3 y mataron a 3. A 2 encontraron y condenaron, pero al jefe increíblemente no. La justicia dice que lo busca. Mauro Zeta lo busca. ¿Dónde está el cerebro? Causó indignación y sorpresa en la gente, también conmoción política, porque fue una masacre. La masacre de 3 policías indefensos en la planta transmisora de la bonaerense. Los asesinos eran 3, 2 de ellos están presos. ¿Pero qué pasó con el cerebro de la banda, Mauro? Básicamente se escapó. Básicamente no lo encuentran hace 14 años. Y también la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué motivó que entren por lo menos 3 criminales a esa planta de comunicaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires y ejecuten a 3 policías que estaban de guardia en un despacho chiquito a cargo de toda esa sede y los ejecuten literalmente? Estamos hablando de más de 50 puñaladas, 7 balazos, una ejecución sanguinaria por donde se lo mire. Por eso, pasados los 14 años de esta masacre, fuimos al lugar a reconstruir primero qué pasó y después a meternos con la historia del cerebro de esta organización. Mirá, esta causa tiene como matiz, más que matiz te diría como impronta, lo mal que trabajó la justicia al principio. Metieron en cana. A barras de estudiantes no eran. A barras de gimnasia no eran. Fueron por club. Che, ¿son de La Plata? Barras. No eran. Armaron causas para tapar y esclarecer rápidamente un hecho que no tenía que ver con esa historia. ¿Sabes cómo se resuelve? Por un video que le graban a un preso dentro de un penal y ahí empieza a esclarecerse este caso. Así que nos metemos con la historia y también vamos a hablar del prófugo, del cerebro. ¿Dónde está el cerebro? Una emboscada, un ataque que no deja chance de defensa, un ataque a traición. 14 años después, la masacre de 3 policías en la planta transmisora del Ministerio de Seguridad en La Plata está impune. Y un prófugo que nadie explica cómo burla a las autoridades, Fernando Maciel, escapó. Y el peligro está en que la causa puede prescribir, y seguramente Maciel lo sabe. Desde que decretaron su captura pasaron 11 años. Y si no se apuran y no lo buscan, Maciel podría salir impune de semejante masacre. Hace 14 años, este lugar fue el escenario de una masacre sin precedentes. Ese 19 de octubre de 2007, la entrada a la planta transmisora de comunicaciones de La Plata ni siquiera tenía esta iluminación. Había que conocer el lugar. Fue un ataque sorpresa. Las víctimas estaban o descansando o durmiendo, casi sin chance de defensa. El plan se había gestado con antelación. ¿Cómo fue la masacre puertas adentro? Mirá. En este lugar estaban los policías Alejandro Batalaro y Ricardo Torres Barbosa.
En este lugar fueron asesinados a traición. Es más, los atacaron por la espalda. No les dieron chance de nada. Un criminal, se supone, entró por acá y en paralelo otros dos se metieron por esta puerta lateral, que pudieron vulnerar con facilidad. Imagínense el estado de indefensión de estos policías acá adentro, cercados, en estado de conmoción, entre la 1:30 y las 3:30 de la madrugada. Es más, uno de ellos, Pedro Díaz, estaba descansando en su cuarto, porque era un momento de descanso. Este era el cuarto de Pedro Díaz. Ya lo empezaron a ejecutar y a atacar y él apenas pudo defenderse con un arma. Díaz logra defenderse. Desde acá adentro, empieza a disparar, lo hieren a él, herido y todo, camina. Empieza a buscar ayuda, refugio. Y mientras le siguen disparando, lo siguen atacando, lo siguen persiguiendo, salvajes. Y finalmente, este es el lugar, de hecho hay un monolito de recuerdo, donde cae asesinado Pedro Díaz. De acuerdo con la reconstrucción, le asestan 12 puñaladas a Díaz, 10 puñaladas a Torres Barbosa, 2 tiros a cada uno. Batalaro recibe 36 puñaladas y 3 tiros. Imagínense el desastre. Y ahí empieza una investigación de alta conmoción, porque además estaba por votar para las elecciones 2007. Y el título era Masacre de 3 policías en la planta de comunicaciones de la Bonaerense. El presidente de la Nación, Néstor Kirchner, vinculó el triple asesinato con las elecciones del 28 de octubre. Y también dijo que el fusilamiento puede tener relación con los juicios contra exrepresores de la policía bonaerense. El homicidio brutal de los 3 policías en La Plata fue el tema obligado de los candidatos. Una Argentina negra que por momentos parece querer volver a emerger. El impacto mediático fue inmediato. Y todo esto repercutió en la justicia y en la policía. Y empezó el operativo Cazar Perejiles. Alguien dijo, no, esto es un crimen pasional, palabra que usaron, ¿eh? Y armaron una trama que era la siguiente. Batalaro estaba de novio al momento de ser asesinado con una chica que había sido la novia de un tal Colucci vinculado a la barra de estudiantes. Entonces alguien dijo, no, es claro el hecho. Colucci, celoso porque su ex estaba con Batalaro, dijo, vengo a matar a todos los policías de este predio. Los investigadores y la fiscal allanaron una vivienda, esta, en La Plata, cuyo dueño coincidiría con ese identikit. Se llama Leandro Colucci. No tenía asidero, pero lo metieron preso a Colucci. Lo único que quiero decir que soy el perejil que andaban buscando. Después engancharon a otro barra de estudiantes de apellido Mastrovito, que justo le habían pegado un tiro en un dedo. Entonces dijeron, como el policía Pedro Díaz se defendió, seguro hirió a uno de los atacantes. Y también le plantaron la causa a este Mastrovito, que no tenía nada que ver. Dijeron que perejiles no querían, pero no agarran un perejil, agarran un perejilazo. Y dieron por cerrada la investigación diciendo barras de estudiantes mataron a los 3 policías como parte de una venganza celópata, insólito. No conformes con meter a la barra de estudiantes, después dijeron, estudiantes, gimnasia, vamos por los barras de gimnasia. Otra hipótesis delirante, agarraron al jefe de la barra de gimnasia, a Papupa, lo metieron preso también, lo acusaron. No queremos ver más a perejiles presos, queremos saber la verdad a fondo de estos hechos, que es central. Y así la causa naufragó meses hasta que uno de los elementos centrales tuvo que ver con la participación de un propio policía de esta planta.
Marcos Cassetti trabajaba en esta planta transmisora. Y Marcos Cassetti, al día siguiente de la masacre, a las 21:19, oh casualidad, denuncia que le habían robado su pistola reglamentaria, su 9 milímetros. No le creen de arranque. Ese elemento, sumado a la presencia de un llavero perfumero de él, con sangre concomitante al momento de los hechos, cuando él no tenía que estar de guardia en este lugar, lo convierten en sospechoso. Cuando va preso por otro motivo, todavía no relacionado con la masacre, adentro de una cárcel, lo graban con una cámara, adentro de una lapicera, en la confesión que decide el caso y que lo define. Quien lo graba, que es otro preso, logra que Cassetti diga claramente: yo estuve ahí, mi arma es la que se usó para matar a los policías, palabra más, palabra menos. Y da los nombres de los acusados. Dice: no fui solo, fue también Fernando Maciel, hijo de un comisario, fue Mariano Filippi, hijo de un penitenciario. El otro guacho que iba encerrado en la habitación, estaba cerquita de la puerta, cuando la puerta, yo no sabía dónde carajo estaba, coche de tu madre, saqué el cielo, y mandé atrás de la puerta, sí. El chavo estaba ahí. ¿Cuál era el plan? ¿Y por qué todo esto? Y lo que trasciende en la causa es que en la mirada de los criminales, 3 en total, había la suerte de dejar un mensaje político, un mensaje anárquico en contra de las instituciones. Es más, en aquel momento, cuando la causa encamina sobre estos 3 acusados, se habla de que en la casa de ellos secuestraron literatura relacionada con lo anárquico y que esto era un plan para dar un mensaje previo a las elecciones. Ya con los autores identificados, Cassetti, Filippi, Maciel, empezó la búsqueda. Cassetti estaba preso. A Filippi lo fueron a buscar, no lo encontraron de arranque y finalmente lo capturaron en Corrientes. Y a Maciel nunca lo encontraron. Maciel, sindicado como el cerebro intelectual de este supuesto plan con finalidad de darle un golpe al sistema político reinante, se escapó aparentemente a Bolivia, nunca más se supo de él, pero lo cierto es que hay una recompensa. Falta dar con quien se supone fue el autor intelectual de este plan. Cierra la hipótesis de el golpe a las instituciones, la revolución, la anarquía, o adentro de esta planta transmisora había algo más. ¿Había droga acá adentro? Pedro me decía que había algo extraño en la planta, porque veía que entraban altos jefes y se subían a un lugar en donde ellos no tenían acceso. Alguien creyó que ahí había droga y entonces entraron para ver si podían robar la droga, pero eso no se pudo probar nunca. En este país, en cierto tipo de casos, no hay justicia. Y en este caso se demuestra muy fácilmente porque Maciel hace 14 años que está fuera. No lo busca nadie. Es una herida que no cierra. Y creo que no va a cerrar jamás. Siempre quedará boyando la misma incógnita. ¿Por qué mataron a los 3 policías? Fernando Maciel es el único que logró escapar. Tuvo apoyo, tuvo cobertura, salió de la Argentina. ¿Qué estructura tiene para mantenerse clandestino 14 años? Por ahora, ni noticias. ¿Qué
impactante el informe, Mauro, porque lo que acabamos de escuchar del hermano de Díaz, cuando dice la herida sigue abierta porque te sentís a la buena de Dios, porque como preguntás, ¿quién o quiénes bancaron a Maciel para que todavía hoy esté prófugo? Y una carta que queda, o un mail más que una carta, donde le dice al papá, estoy en paz. ¿Será la paz? Bolivia, una hipótesis de trabajo que guía la investigación. Hoy fiscal nuevo, el doctor Almirón, esperemos que pueda avanzar sobre alguna pista que surja del expediente y va a quedar siempre bollando la motivación. Un abrazo a la familia de las víctimas, porque hay que entrar a una planta de comunicaciones de la policía y reventar a balazos y puñaladas a 3 funcionarios con un policía como entregador, ni más ni menos. Nadie pudo ponerle en la sentencia que leyó nuestra productora en extenso, Paula Butler, trabajó Juan Zamudio, Hernán Villarroel en este informe. En la lectura de la sentencia no pueden esclarecer el móvil. Debe ser algo muy fuerte para una familia no saber por qué le mataron a sus hijos. A ver, queda ahí en la nebulosa, por los testimonios, esa cosa extraña que estaba dentro de la planta y por lo cual venían altos cargos de la policía. ¿Qué hacían altos cargos de la policía en ese momento en un lugar donde solamente debería haber operarios? Sí, y no cierra que todo sea para robar 7 armas de fuego, que las robaron. Pero 7 armas. Pero con la hazaña con la que mataron a los 3, con la que masacraron a 3 policías. Y como mensaje, como enseñanza, fueron rápidamente a buscar perejiles. El informe es claro, cuando ves a cada uno y no tiene que ver con un color ni simpatizante de un club. Agarraron a los de estudiantes, a los de gimnasia, fueron inventando perejiles. Es una catástrofe cuando vos no podés resolver un caso y empezás a plantar perejiles. Decís que alguien desde la cárcel dijo, che, acá hay un tal Casete que es policía que trabaja en la planta transmisora, en la jerga que está boqueando, que se está haciendo cargo del hecho. Y alguien que dice, bueno, lo vamos a grabar, y la dan por válida esa grabación, porque si no fuese válida no se resolvía el caso. Impresionante. Ahí sí, una punta buena de la justicia, de la mala que estábamos hablando recién, de cómo se actuó pésimamente al principio. De darle vuelta. Pero, y además la cantidad de tiempo que había pasado con la declaración de un policía que se supone, él se lo contaba a amigos que había hecho adentro del penal, pero que había caído por otro delito. Por otro delito. En un año prescribe la causa contra Fernando Maciel. Está muerto, como le hizo con esa frase, ahora voy a vivir en paz, señalando un destino de morirse, suicidarse, está prófugo en algún país, en el continente. Lo cierto es que la investigación, para que esos padres que acabas de ver o hermanos, familiares de las víctimas, no sientan claramente que hay impunidad, la investigación tiene que poner a todos, no a 2, a todos con una condena y tras las rejas. Y toda la sociedad, Mauro. Seguro. La familia y toda la sociedad. Seguro. Gracias. A vos.